6 en punto de la mañana en Colombia. La noticia está a las 2 en punto de la tarde en Moscú, donde se realiza una reunión de alto nivel. A esta hora, el secretario general de la ONU, estamos hablando del señor Antonio Guterres, adelanta una visita importante en Moscú para buscar formas de detener los combates en Ucrania lo más rápido posible, luego de 2 meses de esta invasión rusa a este país. Esta reunión además se da cuando Rusia advirtió el lunes, el día de ayer, de un riesgo real de una tercera guerra mundial, luego de que altos oficiales estadounidenses, como el jefe del Pentágono, estamos hablando de Lloyd Austin, y el secretario de Estado, Antony Blinken, visitaron el fin de semana a Ucrania. Y mucha atención porque también a esta hora la OTAN se reúne en Alemania para crear un nuevo marco de apoyo a Ucrania. Estamos muy pendientes de las declaraciones que en minutos seguramente dará el señor Antonio Guterres sobre esta visita importantísima de alto nivel en Moscú. Busca detener esta guerra en Ucrania que ya lleva 2 meses, miles de muertos y más de 5 millones de personas que han tenido que salir del país. Estamos extremadamente interesados en encontrar formas para crear las condiciones para un diálogo efectivo, crear las condiciones para un alto el fuego lo antes posible, crear las condiciones para una solución pacífica. 6 de la mañana, 7 minutos. Prepárese con el pronóstico del clima porque continúa lloviendo. Al fondo, Ciudad Tunal, sur de la capital, localidad de Tunjuelito, temperatura mínima 8 grados, una máxima de 17 grados. Esta mañana, sensación térmica muy baja en la capital. En Barranquilla, día lluvioso, temperatura mínima 25 grados, una máxima de 30 grados. En Medellín, también vamos a tener frío y lluvias, temperatura mínima 16 grados, máxima de 24 grados. Cali, una mínima de 21 grados y una temperatura máxima de 31 grados. Y en Bucaramanga, una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 26 grados. Es el pronóstico del clima. Saque la sombrilla, abríguese en Bogotá y tenga precaución con el tránsito. Hoy es martes 26 de abril. 6 de la mañana, 7 minutos. La noticia está hoy con el debate de moción de censura que va a tener el ministro de Defensa, Diego Molano. Va a tener debate de moción en Cámara, también en Senado. Esto por el caso del operativo, recuerden ustedes, mes de marzo, Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde 11 personas fueron abatidas. El ministro de Defensa, Diego Molano, reitera que dicho operativo fue contra disidencias de las FARC. Precisamente, ayer Diego Molano estuvo participando en la audiencia convocada por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para responder por las denuncias de presuntas irregularidades del operativo del pasado 28 de marzo en la vereda El Remanso. Esta fue una operación no contra los civiles, contra los miembros de la estructura. Esta fue una operación que buscaba afectar a quienes vulneran la Constitución y la ley, pero para proteger los derechos de quienes se ven afectados por esa operación de narcotráfico y de crimen que tiene estas disidencias de las FARC. Es que la protección de la vida, la protección de los derechos de los ciudadanos tiene que darse especialmente, y hay que tener claridad de quiénes son los enemigos de los putumayenses. No es la fuerza pública, no es el ejército, no es nuestra Armada Nacional. Son estos grupos armados organizados quienes cotidianamente y sistemáticamente buscan constreñir, manipular, utilizar acciones terroristas y el narcotráfico para tener poder destructor y poder afectar la vida y la tranquilidad de las comunidades. 6 de la mañana, 9 minutos, pues estaremos muy pendientes de este debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano. La otra noticia, el anuncio que hizo ayer el presidente Iván Duque. A partir del 1 de mayo dejaremos de utilizar el tapabocas en espacios cerrados. Eso sí, hay que cumplir ciertas condiciones por parte de las ciudades, por parte de los municipios, con 70% de doble vacunación y también 40% de dosis de refuerzo. Hay también algunas excepciones. Acá les contamos este ABC del no uso del tapabocas a partir del 1 de mayo.
Este lunes, el presidente Iván Duque anunció que extenderá la emergencia sanitaria hasta el 30 de junio, pero con una serie de cambios. Uso de tapabocas. El uso del tapabocas ya no será necesario en espacios cerrados ni al aire libre. Vamos a empezar a desescalar medidas no farmacológicas. Y estas son las medidas que quiero compartirles a ustedes. A partir del 1 de mayo se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados. Sin embargo, usted tendrá que seguir usando tapabocas en lugares que presten servicios de salud, hogares geriátricos, transporte y espacios educativos. Eso también teniendo en consideración que todavía mantenemos una baja cobertura de vacunación en los niños de Colombia. Para implementar la medida, las autoridades deben tener en cuenta que los municipios superen el 70% de la vacunación con doble dosis y el 40% de la población cuente con la dosis de refuerzo. Carné de vacunación. El gobierno también decidió eliminar la exigencia de este documento. A partir del 1 de mayo se va a derogar el decreto 1615 de 2021, que elimina la solicitud del carné de vacunación para quienes entran a eventos públicos y privados de carácter masivo. Viajeros internacionales. A los viajeros de otros países que vengan sin vacuna, pero deben suplir tanto los que tienen una sola vacuna como aquellos que no estén vacunados con una prueba de PCR no mayor a 72 horas o una prueba de antígeno no mayor a 48 horas. Los epidemiólogos calificaron como un mensaje positivo el anuncio, pero pidieron guardar algunas precauciones. Debemos tener un buen uso del tapabocas antes y después de la pandemia, cuando tengamos síntomas gripales. Y no estoy hablando por COVID, estoy hablando del resfriado común. De acuerdo con el DANE, 525 municipios del país tienen el 70% de la población vacunada con 2 dosis, entre ellos las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. 6 de la mañana, 12 minutos. Pues como les decía hace algunos instantes, solamente 78 de los más de 1000 municipios que tiene nuestro país están cumpliendo con estas peticiones que se están haciendo desde el gobierno nacional, de estas condiciones para poder dejar de utilizar el tapabocas a partir del 1 de mayo. Una de ellas pues es Bogotá, donde las autoridades han dicho que esto se debe a la disciplina de sus habitantes con el uso del tapabocas. Sin embargo, hay algunos que dicen que prefieren seguir usándolo. La alcaldía de Bogotá reaccionó frente al anuncio presidencial de permitir el no uso del tapabocas en sitios cerrados. Esto se ha logrado gracias a un extraordinario ejercicio de disciplina ciudadana con el proceso de vacunación, pero también con el uso mismo del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos a lo largo de estos 2 años. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud hicieron un llamado para que se siga utilizando en jardines infantiles, colegios y el transporte público. No nos engañemos, nosotros queremos tanto como toda la ciudadanía quitar esta medida para niñas y niños, pero debemos todavía mantenerla, de acuerdo a las instrucciones del Gobierno Nacional, en atención a 2 fenómenos. Primero, que todavía nos falta aumentar la cobertura en vacunación contra el COVID en este grupo de edad, y por eso estamos trabajando de la mano de ICBF, de la mano de la Secretaría de Educación, con todos los mecanismos a nuestro alcance para poder mejorar estas coberturas. Y segundo, porque por estas épocas tenemos un pico respiratorio. En las calles, los ciudadanos observan la medida con responsabilidad. Yo creo que está muy reciente lo del COVID y yo creo que es una medida muy mal, porque cada uno debemos cuidarnos todavía porque no llevamos sino la 3ª vacuna. Yo pienso que deberían de mantener la medida en los sitios cerrados, porque el virus está calmado, pero él no se ha ido y nosotros tenemos que seguir protegiéndonos. Los gremios económicos lo ven como un nuevo paso dentro de la reactivación económica. Esto descarga un poco a los comerciantes, a los empresarios, a los restaurantes que tienen que estar haciendo la exigencia continua de ese carnet de vacunación, y porque esto ya pues pasa a un segundo plano. La medida entrará en vigencia este 1 de mayo.
6 de la mañana, 15 minutos. Bogotá entonces cumple las condiciones. Sin embargo, hay otras grandes ciudades que aún les falta. Es el caso de Medellín. 60.000 personas que aún faltan por vacunar con tercera dosis. Se pondrán a hacer todo lo necesario para que a partir del 1 de mayo pues cumplan con ese número. Hay, eso sí, preocupación en el resto del departamento porque muchos municipios aún no han logrado esa meta. La capital de Antioquia ya cumple con el 80% de la población con el esquema completo. Sin embargo, solo hay un 37% de la población con la tercera dosis, cifra que no cumple con lo establecido por el Ministerio de Salud. Alrededor del 3% de la población susceptible de refuerzo para este criterio nos queda pendiente para poder lograrlo y que avancemos el 1 de mayo en el retiro del tapabocas. Realmente nosotros no hemos levantado los puntos de vacunación, 48 puntos de vacunación están habilitados para que toda la ciudadanía que está pendiente por iniciar, completar o administrar la dosis de refuerzo se acerquen, entre ellos hay 8 masivos. Por otro lado, los antioqueños tampoco podrán decirle tan rápido adiós al tapabocas. Solo 12 municipios de 125 del departamento se pueden acoger a la medida. Se trata de Sabaneta, La Estrella, Caldas, Venecia, Montebello, Guatapé, Alejandría, Concepción, Carolina, Caracolí y El Retiro. Estos municipios han avanzado en un 70% de población con esquema completo y en un 40% en la aplicación de dosis de refuerzo. Vamos a continuar vacunando en las escuelas, guarderías, jardines, liceos, en las fábricas y en las empresas donde pensamos que todavía tenemos personas sin recibir o la primera dosis o la segunda o las dosis de refuerzo. Por cierto, el Metro de Medellín informó que en los modos que integran el sistema masivo de transporte se seguirá utilizando el tapabocas, es decir, que por el momento el uso de la mascarilla deberá mantenerse en el metro, el tranvía, el metrocable y los buses que integran el sistema. 6 de la mañana, 17 minutos, y de Medellín nos vamos a Cali. Como estamos en la capital del Valle del Cauca, tampoco están cumpliendo por el momento con los requisitos exigidos del gobierno nacional para dejar de usar el tapabocas a partir del 1 de mayo. Solamente tiene el 31% de cobertura en lo que tiene que ver con la dosis de refuerzo. Aunque la cobertura de la vacunación contra el COVID-19 en Cali avanza de manera positiva, la ciudad aún no alcanza el requisito del 40% en dosis de refuerzo. Con un 75% de la población vacunada con 2 dosis y con un 31% de la población con la dosis de refuerzo, por lo cual tenemos estos 6 días para para llegar a ese 40% de exigencia y de meta que tenemos. Serían varios los escenarios que podrían levantar la medida una vez se cumpla la meta, la cual está enfocada en la vacunación de los niños y niñas. En eventos públicos no se demandará, tampoco en restaurantes y en sitios cerrados. Se mantendrá en espacios de transporte público, de transporte aéreo, y tenemos que insistir en la vacunación, en especial en los niños y niñas donde las coberturas todavía no son suficientes. Desde su perspectiva como médico, el alcalde de Cali insistió en que el tapabocas debe ser permanente si se tiene gripa o alguna otra enfermedad respiratoria. Todo aquel que tenga síntomas gripales, fiebre, tos, secreción nasal, use el tapabocas, que tenemos que asumir esto como cultura para evitar la transmisión de cualquier virus. Cali solo tiene pocos días para alcanzar la meta del 40% de cobertura en dosis de refuerzo y ser parte de las ciudades del país que pueden dejar el uso obligatorio del tapabocas. 6 de la mañana, 19 minutos, cambiamos de tema. Desafortunadamente, hechos de inseguridad en la capital, en Bogotá. Estos hechos que no paran, no dan tregua. Una menor, 14 años, fue apuñalada por robarle su teléfono celular. En estos momentos está en un delicado estado de salud en el Hospital La Misericordia. El caso ocurrió después de que la niña saliera de su colegio ubicado en el sector del Recreo en Bosa. La menor de edad fue abordada por 5 delincuentes. Uno de ellos la apuñaló en el corazón y en el pulmón. La menor se encuentra estable, sin deterioro y a la espera de evolución para definir posible egreso. Herida, la niña pidió ayuda en un CAI y fue trasladada inicialmente a la Clínica Roma. Es atendida en el Hospital de la Misericordia y podría ser dada de alta en las próximas horas.
Pues pronta recuperación, 6 de la mañana, 19 minutos, y hay alerta por parte de las autoridades debido a los casos de personas desaparecidas, dicen las autoridades al parecer por escopolamina. 2 de estas personas aparecieron, desafortunadamente una de ellas perdió la vida. Así quedó registrado el momento en el que Juan Andrés López, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana, se reencontró con sus familiares luego de ser hallado por la policía el domingo en la localidad de Santa Fe. Quería informarles que en este momento nos encontramos ya con Juan Andrés, aquí en la estación del Cerquillo. Quería agradecerle en general. El joven fue reportado como desaparecido el 21 de abril, día en que había sido visto por última vez a las 9:30 de la noche, cuando salía de ese claustro académico con dirección al Parque Nacional. El Cuerpo Oficial de Bomberos había realizado una búsqueda en la parte alta de ese sitio y en riberas del río Arzobispo. El joven Juan Andrés López fue encontrado por unidades policiales que se encontraba en el sector de Santa Fe, Cerros Orientales, el cual estaba desorientado, sin algunas prendas de vestir. Pero este no fue el único caso en Bogotá. Los familiares de Jaime Andrés Vega reportaron que salió en una camioneta el viernes en la noche y durante 2 días no se supo nada acerca de su paradero. La policía confirmó en la tarde del domingo que esta persona ya se había comunicado con sus familiares y seres queridos. Buen día a todos. Les agradezco mucho la solidaridad con Jaime y la familia. Apareció en horas de la madrugada con sustancia desconocida. Entre tanto, Hernán Felipe Mejía, con 39 años de edad y quien desapareció este viernes 22 de abril cuando salía del restaurante Mesa Franca en la localidad de Chapinero, fue encontrado sin vida. Las primeras informaciones indican que en los 3 casos hubo uso de escopolamina, por lo que las autoridades están en alerta. Es prudente esperar los resultados de medicina legal, médicos legistas, con el fin de que nos ratifiquen cuál fue la causa, si hubo ingesta de alguna clase de bebida o de sustancia química que haya afectado el normal comportamiento de estas personas y la muerte directamente del joven Felipe Mejía. Por su parte, familiares siguen buscando a Manuel Antonio Garzón Gil, un adulto de la tercera edad que fue visto por última vez el pasado 7 de abril cuando salió de su casa para hacer una diligencia bancaria. Según cifras oficiales, hasta el 28 de febrero se han registrado 311 casos de desapariciones en Bogotá. La Fiscalía General tiene a disposición de la ciudadanía el mecanismo de búsqueda urgente para que las autoridades activen el rastreo de personas que se presumen desaparecidas sin esperar el tiempo que determina la ley. Casos de escopolamina. 6 de la mañana, 22 minutos. Hoy es 26 de abril. Pasado mañana se recuerda un año del paro nacional con distintas manifestaciones, algunas pacíficas, pero también muchos desórdenes y actos violentos. Pues mucha atención porque hay información de inteligencia por parte de las autoridades en el sentido de que para este 28 de abril se estaría buscando cometer actos violentos durante estas marchas. Así lo alertó el director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, tras una reunión con los diferentes comandantes regionales de la institución en la que impartió las instrucciones a seguir de cara a estas manifestaciones convocadas para conmemorar un año de este paro nacional. La Dirección de Inteligencia socializó informaciones puntuales de algunas líneas quienes quieren generar actos contrarios a la ley penal colombiana. Tenemos información clara que en algunos sitios, quiero reiterar, algunos sitios y algunas personas van a generar actos de violencia que no son manifestación pública y pacífica. Las instrucciones puntuales a todos los comandantes es el cumplimiento estricto de la ley, respeto a los derechos humanos, coordinación con todos y cada una de las personas que quieran manifestarse pública y pacíficamente para que los protejamos. 6 de la mañana, 24 minutos. Les informamos que fueron capturados los 3 supuestos responsables de acabar con la vida del joven Miller Steven Falla, este joven futbolista. Le quitaron la vida por robarle el celular. Pues la Fiscalía ha pedido que sean enviados a la cárcel. La Fiscalía reveló en la audiencia que se trata de Luis Gustavo Hurtado, Andrés Gaviria Medina y Giovanni de Jesús Ochoa, quienes según la investigación no son colombianos y han entrado de manera irregular al país solo con el fin de delinquir. Es claro que se trata de ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes pudiendo, como cualquier otro extranjero,
Ingresar de manera ordinaria quiere ello decir registrándose ante la autoridad competente, ¿sí? No lo hicieron. O sea, ingresaron de manera oculta, ajenos a la institucionalidad. Son personas que, de conformidad a lo dicho por el intendente Abello en su declaración jurada, no cuentan con un oficio diferente a la actividad delictiva en el barrio María Paz de la localidad de Kennedy. Además del hecho en el que estos hombres le causaron la muerte a la joven promesa del fútbol, la Fiscalía reveló que estas personas incluso horas después cometieron otro crimen. Recuérdese que mataron a un menor para hurtarle su celular y 4 horas después mataron a otra persona por razones de rivalidad en el microtráfico. 2 de las personas capturadas aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía, que además reveló que estas personas trataron de evadir a la justicia abandonando la ciudad y tratando incluso de salir del país. 6 de la mañana, 25 minutos, noticias del invierno. Sigue lloviendo en buena parte del país. La situación es complicada en el departamento de Cundinamarca, donde se mantiene declarada la calamidad pública. Hay situación de emergencia en 85 municipios del departamento. Situación complicada la que se está viviendo en Arbeláez y en Biotá. 9 personas están desaparecidas. El desbordamiento de una quebrada en la vereda San José en Arbeláez, Cundinamarca, dejó 3 adultos y una niña con tan solo 9 años de edad desaparecidos. Bomberos y organismos de socorro del municipio intensificaron la búsqueda. Con Ejército Nacional, Policía, continuará la búsqueda hasta el último minuto. También los familiares han venido haciendo el acompañamiento. Habitantes de la zona aseguran que las últimas horas han sido difíciles para ellos, debido a que las fuertes lluvias han aumentado el caudal de quebradas y ríos. Se ha presentado una creciente súbita en la quebrada La Legia en el municipio de Arbeláez. No podemos confiarnos, estamos en una emergencia y se viene una semana con mucha más lluvia. En Biotá la situación es más difícil debido a los movimientos de tierra permanentes. Allí las autoridades seguían buscando a 5 personas. Esta es una época en la que no es conveniente, no se recomienda acercarse a bañarse en los ríos y en las quebradas de nuestro departamento. Estamos teniendo emergencias, muchas lluvias y crecientes súbitas en quebradas donde normalmente hay muy poca agua. En 85 de los 116 municipios se han registrado emergencias, por lo que las autoridades mantienen declarada la calamidad pública. 6 de la mañana, 27 minutos. Noticias con la pandemia que desafortunadamente sigue ampliando la brecha de los departamentos en lo que tiene que ver con el índice de competitividad. Los expertos recomiendan tomar medidas para volver a retomar el camino. La Universidad del Rosario y el Consejo Nacional de Competitividad presentaron el índice departamental de competitividad que evidencia un deterioro en materia de productividad. Los datos indican que hay un retroceso en los pilares más importantes. El 70% de los departamentos registró una caída en el puntaje de instituciones, en salud el 64%, en sofisticación y diversidad 55% y en educación básica y media un 52%. Tenemos varios descensos, tuvimos muchísimo movimiento a lo largo del índice y realmente lo que vimos fue un reacomodo muy importante, lo cual refleja los grandes retos que tuvieron todos los departamentos a lo largo de los últimos 2 años. Estos datos son importantes en la actual coyuntura política y económica, ya que revelan la nueva realidad tras la pandemia del COVID-19 y ponen en evidencia los retos que tienen las autoridades locales y el próximo gobierno para atender en el corto plazo. Un dato que queda en evidencia es la profundización de las brechas territoriales. En 2021, la diferencia entre el mejor y el último del ranking aumentó considerablemente en varios indicadores. Y aquí lo que vamos a hacer es identificar las brechas, tantas brechas que sin duda debemos superar día a día y es parte del proceso que estamos comprometidos en esta alianza estratégica. Pese a estos datos adversos, el Consejo de Competitividad de la Universidad del Rosario destacaron la creatividad, la recursividad y la capacidad regional a la hora de poner en marcha iniciativas exitosas que mejoren el bienestar de los ciudadanos. Que podamos visibilizar aquellos esfuerzos que rinden frutos, donde se ven los resultados. Al destacar los resultados generales, el informe ubica en las 5 principales posiciones a Bogotá, Antioquia, Santander, Risaralda y Atlántico. 6 de la mañana, 29 minutos, más noticias de la economía. Al término de la tercera OPA por acciones del grupo Sura, el banquero Jaime Gilinski habría logrado el 2.99% adicional de un máximo de 6.5%, que era lo que buscaba. Y aunque no llegó al total, que estaba
solicitando, ya que solo alcanzó el 46% de lo que pretendía, sí consolida su puesto como principal accionista al conseguir el 34.58% de las acciones de la empresa que pertenece al grupo empresarial antioqueño Algea. El grupo Argos es ahora el segundo accionista con 27.6% y viene luego Nutresa con el 13%. En esta adquisición se paga $9.88 por acción, lo que significa más de 35.000 pesos al precio del dólar que se estaba manejando ayer lunes. 6 de la mañana, 30 minutos, noticias en Barranquilla. 55 dispositivos de sistemas de lecturas de placas fueron puestos en funcionamiento en la capital del Atlántico. Esto con el fin de identificar vehículos hurtados. Estos dispositivos de lectura de placas vehiculares están conectados directamente con el centro automático de despacho de la policía. Con esta tecnología se podrán localizar vehículos hurtados o implicados en delitos. Además, el programa guarda un registro cronológico de las veces que estos vehículos han transitado en las zonas vigiladas por los dispositivos. Con esta actualización, el sistema de lectura de placas podrá detectar también la marca, modelo y color del vehículo. El sistema también permite realizar la búsqueda forense de placas y a su vez permite establecer listas negras de vehículos hurtados para emitir alarmas que faciliten la intervención de policía. Los 55 dispositivos están funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana y están instalados principalmente en las vías de entrada y salida de la ciudad. 6 de la mañana, 31 minutos, noticias de orden público. Desafortunadamente se siguen presentando muertes en varias regiones. Masacre ayer en Cartago, Valle del Cauca, que dejó 5 personas muertas, 2 más heridas. Hechos que se presentaron al interior de una vivienda en el sector El Matadero. Según informaciones preliminares, 4 hombres armados ingresaron a una casa donde se llevaba a cabo una celebración familiar. De repente dispararon contra los asistentes, provocándole la muerte a 3 hombres y 2 mujeres. Tras el hecho se llevó a cabo un consejo de seguridad en la región donde las autoridades ofrecieron una recompensa para poder dar con los responsables. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, están en este momento haciendo todo ese trabajo, una mesa técnica, recolectando todos los elementos materiales probatorios, y dentro de esto también es importante la información que nos suministre la ciudadanía a partir de lo que ha venido sucediendo durante los últimos meses. 6 de la mañana, 32 minutos, y continúan las reacciones luego del secuestro del alcalde del Charco en el departamento de Nariño, Jesús David Ureña, cuando se dirigía en una lancha desde el municipio de Guapi. El mandatario local, quien ejerce como alcalde encargado, fue interceptado por varios hombres quienes ordenaron parar la embarcación. Fue entonces cuando se lo llevaron monte adentro. Tras el secuestro, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos para dar con su paradero. La Fiscalía dispuso de un fiscal especializado para realizar las respectivas pesquisas sobre este caso. El alcalde de Charco, departamento de Nariño. Y después de varias polémicas, la Fiscalía finalmente imputó cargos en contra del exconcejal, estamos hablando de Felipe Ríos Londoño, y a los empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla. Supuestamente incurrieron en el delito de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Según la acusación de la Fiscalía, estas 3 personas habrían incurrido en un hecho de corrupción que vincula un millonario contrato que se adjudicó en agosto de 2011 y relacionaba el recaudo de los pasajes de transporte público en la capital del país. La imputación fue hecha por la fiscal Angélica Monsalve, que había denunciado presiones en su contra para frenar este caso. Seis de la mañana, 34 minutos, y 49 asociaciones de oficiales en retiro han dado su respaldo al comandante del ejército, el general Zapateiro, luego de la polémica en la que se cruzó trinos con el candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, y en la que se le está acusando por intervención en política.
Después del trino publicado por el candidato presidencial Gustavo Petro, en el que calificó a algunos generales de las fuerzas militares de hacer parte de la nómina del Clan del Golfo, el comandante del ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, le contestó que la muerte de los soldados no se debería usar para fines políticos en campaña. En las últimas horas, el líder de la Colombia Humana volvió a referirse al rol que deberían cumplir los militares en su eventual gobierno. En mi gobierno los generales obedecerán al presidente de la República. Respetarán la Constitución de Colombia. Ante el vaivén de mensajes entre Zapateiro y Petro, la Procuraduría le abrió una indagación preliminar al oficial para determinar si éste habría participado o no en política. Pero, ¿quién tiene la razón? Mientras que el senador electo Humberto de la Calle cuestionó lo dicho por el general a través de este trino. La gravedad del trino del general Zapateiro contra Petro va más allá de la coyuntura. Está impulsando la politización de quienes portan las armas, pero no para defender la Constitución y la soberanía, sino como instrumento de lucha de partidos. Las asociaciones de militares de la Reserva y en retiro apoyan en pleno al alto oficial. Apoyamos al comandante del Ejército en su reclamo ante la ofensa generalizada del candidato de la extrema izquierda en contra de la institución militar. Recordemos el discurso del expresidente Lleras Camargo en el año 58, en mayo del 58, en donde él, además de exigirle a los militares mantenerse marginados de la lucha política, le exige también a la clase política no atacar la moral de la institución militar. El cruce de opiniones entre el político y el militar hizo reaccionar a 49 asociaciones de oficiales, suboficiales, soldados, agentes de la Reserva y pensionados de las fuerzas militares, quienes emitieron un comunicado conjunto respaldando al comandante del Ejército. Se refirieron además al eventual escenario en el que el candidato del pacto histórico llegara a ser el primer mandatario del país. En el caso particular de Petro, que ha sido un enemigo permanente, ha asesinado a nuestras gentes, su organización en épocas anteriores, pues yo veo muy difícil que tenga unas fuerzas armadas sólidas bajo su comando. La carta de los militares en retiro finaliza exigiéndole a Petro que evite declaraciones que busquen réditos electorales. 6 de la mañana, 37 minutos, pues ahí está la polémica. ¿Participó o no participó en política el general comandante del Ejército, el general Zapateiro? Pues le preguntamos al ex procurador Jaime Bernal Cuéllar. Habló con nuestro director Giovanni Celis. Doctor Jaime Bernal Cuéllar, ex procurador general de la Nación, bienvenido a Red Más Noticias. Muy amable por su invitación. Doctor Bernal, ¿el general, en su opinión, incurrió en un error o simplemente actuó para defender a la institución? Mire, yo creo que esto debe simplificarse. Primero, interpretar la finalidad de las normas constitucionales. Estoy observando afirmaciones de diferente naturaleza que desbordan el marco de la norma constitucional. La norma constitucional dice que la fuerza pública no es deliberante y que no puede participar en política. El concepto de deliberante no significa que no puedan rechazar un agravio que se haga contra la fuerza pública. Deliberante es desconocer la estructura, organización del país políticamente, desconocer las órdenes superiores de la fuerza pública, desconocer los mandatos constitucionales. Es abrir un espacio de debate de contenido político, pero el afirmar que se ha atentado, que se ha agraviado a la fuerza pública, es un rechazo y respaldo a la moral de la fuerza pública. Participar en política no es simplemente hablar o no hablar de un candidato. Participar en política es hacer o estar dentro de un grupo que se opone o respalda a un candidato. Lo que ocurre aquí en el país, y lo quiero decir con toda franqueza,
es que algunas campañas políticas, en cambio de hacer propuestas que mejoren la situación del país, económica, política, social, se han convertido en agravios permanentes contra unas y otras personas. Lo dicho por el señor Petro no es un acto de política, es un acto de agravio contra la fuerza pública. La respuesta o rechazo a un agravio no puede ser por ningún motivo, respetando los criterios de varias personas que he oído decir que es un acto político. El acto político tiene un contenido diferente, la deliberación tiene un contenido totalmente diferente, que es el antagonismo entre dos ideologías o propuestas verdaderamente de contenido político. Pero esto estaríamos privando a las autoridades, bajo el aspecto o interpretación equivocada, que deliberar es que no se puede decir nada, que quedan en la posición de desventaja de no poder rechazar un agravio, no un acto político, porque el hacer esas afirmaciones no es acto político, y lo dicho por el señor general, no es respaldar, ni rechazar, ni conseguir votos o perder votos para un determinado candidato, cualquiera que sea. Exprocurador, entonces, si le entendemos bien aquí, la interpretación que se podría dar es que el general Zapateiro respondió ante una conducta personal del candidato Petro y no ante una conducta política. Una interpretación perfecta la que usted ha hecho frente a mis afirmaciones. Es que el decir que una persona es contrabandista, que trafica en drogas, eso no es acto político. Lo que ocurre es que en algunas campañas desviaron lo que debe ser una campaña política de propuestas para el Estado y se convirtió en agravios permanentes. La fuerza pública hay que respetarla, y yo pienso que el señor general simplemente dio una respuesta, no afortunada, si usted la quiere manifestar así, de rechazar un atentado contra la moral de la fuerza pública. En cuanto al proceso, señor exprocurador, ¿qué sigue? Cuando se hace una indagación previa, ¿qué es lo que busca determinar? Yo respeto profundamente la posición de la Procuraduría, una institución desde todo el punto que admiro y respeto. La indagación preliminar es simplemente constatar. Me imagino establecer el contexto en que se produjo las afirmaciones y llegar al punto de determinar si lanzar un improperio, que es gravísimo, eso es un acto político de campaña. Yo eso no lo puedo considerar como parte de una campaña política, porque de lo contrario aquí vamos a llegar a un punto que por ser un candidato, cualquiera que sea, puede hacer toda clase de agravios contra las instituciones y no pasa absolutamente nada, ni nadie las puede rechazar. Me parece que sería una postura supremamente delicada para el país, donde hay una polarización, y ahora le agregan que los candidatos pueden hacer agravios de cualquier naturaleza y nadie los puede rechazar. Lo digo con profundo respeto. Pues es el ex procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable por su invitación, muy gentil. Y el entretenimiento por estos días se concentra en Corferias, en Bogotá, por cuenta de esta edición de la Filbo, de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, que en esta ocasión tiene como país invitado de honor a Corea del Sur, pues una de sus autoras más reconocidas a nivel internacional, con varios premios además, que se dedica al misterio. Está también con nosotros en Red Más Noticias y compartió sobre sus letras y su experiencia en nuestro país. Es reconocida en Corea del Sur por ser la mayor exponente de thrillers psicológicos y de misterio. Sus obras le han dado el título de la Stephen King coreana y han cautivado a los lectores de todo el mundo.
Creo que hay que pensarlo del revés, porque no es el comienzo o cómo empecé a escribir thriller, sino por qué empecé a escribirlo. Es porque yo siempre he querido escribir sobre la oscuridad de la naturaleza del ser humano, y creo que el género que se adapta mejor a este tipo de historia es el thriller, y por eso he utilizado este género para contar mi historia. Ahora hace parte de la nómina de autores invitados de este país asiático, quienes llegaron al territorio nacional para compartir su trayectoria literaria. Lo que me hace más contenta es el hecho de poder darme a conocer a través de este género que es el thriller, porque no es un género fácil, pues estaba muy excluido dentro de los premios literarios en Corea al menos, y el hecho de haber recibido un premio literario con este género que es el thriller me alegra el haber establecido como las bases para otros autores. Siete años de oscuridad y Dispárame al corazón se convirtieron en fuente de inspiración para dos películas estrenadas en el 2018 y 2015 respectivamente. Creo que todas las novelas ayudan a que la gente tenga diferentes percepciones, es decir, que pueda ampliar sus puntos de vista a través de los personajes que se encuentran dentro de las novelas. Entonces, espero que los lectores de mi novela no solo piensen quién es el asesino, sino en lo que se encuentra detrás de todo ello. Presentando su última novela titulada Como el buen hijo, esta reconocida autora coreana invitó a los amantes de los libros en Colombia a seguir acercándose a obras provenientes de este país asiático. Y sobre los autores colombianos, me gustaría que a raíz de Filbo se presenten mucho más, puedan ser mucho más presentados en Corea, porque en Corea los lectores respetan, tienen una gran admiración a los autores colombianos. Hoy es el Día Internacional de la Propiedad Intelectual y a propósito de eso, dentro de la programación de la Filbo para este martes 26 de abril hay un seminario sobre derechos de autor. Eso va a ser en la sala Jorge Isaacs a las 8:30. A partir de ese momento hasta las 12:30 va a haber un contenido especial, sobre todo para aquellos que son creadores de contenido digital. Y a propósito de esas conmemoraciones de días especiales, hablemos del Día de la Ciencia. Y es que una misión muy especial también hace parte dentro de esta programación de la Filbo. Ellos hicieron parte de la misión en 2019, en donde exponen todas las representaciones de la Misión Internacional de Sabios, que además pretende cerrar esas brechas sociales. Tuvieron también la posibilidad de participar con motivo del Día de la Ciencia en la Filbo. En esta versión esperamos recibir cerca de 50 propuestas para lograr premiar a las mejores 17, cada una con 100 millones de pesos para un total de 1.700 millones de pesos, con el cual esperamos tener nuestra presencia en todos los departamentos del país, en distintas comunidades, para poder ayudar que estas comunidades que, trabajando de la mano con grupos de investigación y con un fin de innovación social, puedan encontrar diversas soluciones a las problemáticas de su día a día y satisfacer necesidades básicas insatisfechas. 6 de la mañana, 47 minutos en Colombia, 2 de la tarde, 47 minutos en Moscú. Está dando declaraciones el canciller ruso Sergei Lavrov. Recuerden ustedes, está en reunión con el secretario de la ONU, el señor Antonio Guterres, que está pidiendo un alto al fuego, un fin a esta guerra que ya está cumpliendo 62 días. El canciller Lavrov, canciller ruso, se mantiene en que existe un peligro real de iniciar una tercera guerra mundial. También está denunciando que la OTAN, al suministrarle armas a Ucrania, esencialmente está entrando en una guerra de poder con Rusia y que la guerra nuclear, a pesar de las declaraciones que dio ayer el señor Lavrov, es inaceptable. Esta es la posición de principios que está declarando Moscú en estos momentos, luego de la reunión que se viene dando allí precisamente en la capital rusa, en Moscú, con Antonio Guterres. También está agregando el señor Lavrov, Occidente ha tratado de utilizar a Ucrania como escenario para disuadir a Rusia en los últimos años. Son las declaraciones que da hasta ahora el señor canciller de Rusia, Sergei Lavrov,
en la reunión que se está adelantando con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Visita de alto nivel buscando detener estos combates en Ucrania lo más rápido posible. Día 62, más de 5 millones. Y a esta hora también está hablando el secretario Antonio Guterres, luego de las declaraciones que dio Sergei Lavrov. Estaba buscando precisamente este cese al fuego. Muchos consideran, los especialistas, que es difícil lograr cese al fuego, pero al menos corredores humanitarios que permitan la evacuación de miles de civiles en distintas ciudades, una de las más afectadas, sin duda, Mariupol. Pero es difícil que se logre parar como tal esta invasión rusa a Ucrania, que ya lleva más de 2 meses. A la par, se está dando también una cumbre de la OTAN en Alemania para crear un nuevo marco de apoyo a Ucrania. Después de las declaraciones de Sergei Lavrov, habla Antonio Guterres. But it is my deep conviction that the sooner we end this war, the better for the people of Ukraine, for the people of the Russian Federation, and those far beyond. The United Nations has repeatedly called for ceasefires to protect civilians and to facilitate a political dialogue. Pues ahí está Antonio Guterres. Más adelante vamos a tener un resumen de lo que dijo el canciller ruso Sergei Lavrov, también del llamado a parar esta guerra que se sigue haciendo desde la ONU por parte de Antonio Guterres. Lavrov dijo: estamos extremadamente interesados en encontrar formas para crear las condiciones para un diálogo efectivo, crear las condiciones para un alto al fuego lo antes posible, crear las condiciones para una solución pacífica. Esto lo acaba de afirmar el secretario Antonio Guterres luego de terminar esta reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov. Estamos muy pendientes de esta reunión de alto nivel que se está realizando hasta ahora, 2 de la tarde, 51 minutos en Moscú. 6 de la mañana, 58 minutos. Continuamos en esta primera emisión de Red Más Noticias. Nuestro primer invitado acá, madrugando en nuestro set de Red Más Noticias. Tema importante: la innovación. Ahora que estamos saliendo poco a poco de esta pandemia, que tenemos tantos retos, y esa palabra sí que se utilizó una y otra vez. Tenemos que innovar, tenemos que ser diferentes, pero la gran pregunta es ¿cómo? Y sobre todo para los que están emprendiendo, los que buscan salir de una u otra forma de esta difícil situación económica y quieren separarse de una empresa y dicen: mi labor va a ser emprender, pero para eso tengo que ser innovador. Pues muy bien, a las 6 de la mañana, 59 minutos, es un placer saludar a Alejandro Ambrad. Alejandro, español usted, gracias por atendernos. Bienvenido a Red Más Noticias. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Soy de Cartagena, Colombia. ¿De Cartagena? Sí, colombiano. Por supuesto, sí, sí. No, es que estaba aquí leyendo precisamente que estaba con una de sus publicaciones rompiendo récord precisamente de venta en otros países. Bueno, ¿qué debemos hacer para innovar? Para ser innovadores y no morir en el intento, porque es que a veces desfallecemos. Mira, no es tan sencillo como una explicación corta. Hay un montón de secretos de los que yo hablo en mis conferencias, en mis asesorías, en mi libro, pero yo diría que estamos en el mejor momento para innovar. Innovar es clave en medio de una crisis, porque las crisis son perfectas para innovar. ¿Sabes por qué? Porque están llenas de problemas. Y la semilla de la innovación no son las ideas, son los problemas. Si nosotros empezamos a ver los problemas como algo positivo, como una oportunidad de darles una solución innovadora, nos vamos a convertir en personas más innovadoras. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Qué debemos tener en cuenta porque es que mire, nos enfrentamos a que trato de hacerlo una, otra vez, no me funciona por aquí, desfallezco. Busco otro camino, desfallezco. Y algunos se cansan de intentarlo. Sí, la verdad es que, como te contaba, hay muchos secretos, pero hay uno que es clave y es entender que en la innovación el fracaso no es más que un paso. La innovación no se puede planificar. Tratar de planificar innovación es como ver el futuro con una bola de cristal. Tenemos que entender que la innovación es algo más parecido al método científico. Yo planteo una hipótesis, una posible solución, la pruebo, de esas pruebas saco conclusiones y reformulo mi hipótesis. Entonces, si yo entiendo que voy a fracasar no una, sino varias veces en el ciclo de innovación, yo no voy a tirar la toalla la primera vez que fracase. Y ahí es donde está el tema, es muy mental.
Es muy mental la innovación y es saber persistir, pero no enamorarnos de una solución, estar abiertos a probar múltiples soluciones. Sí, hay que estar probando constantemente. Así es. Cuando estamos saliendo de esta pandemia, repito en la introducción, y usted afirmaba fuera de cámara y decía, sí, en eso sí que fallamos. Se utilizó una y otra vez la palabra ser innovador, pero empezamos seguramente a caer como en lo mismo, a volvernos repetitivos. En la innovación, ¿qué tan importante es arriesgarnos a ser diferentes? Así nos parezca loco. Mira, en la era de la innovación, que es la era en la que vivimos, no sobresalen los mejores, sino quienes se atreven a ser diferentes. Y la palabra clave es atreverse. Es importantísimo atreverse, pero no a lo loco. Hacer experimentos de forma controlada, saber probar cosas sin generar desastres. Entonces, debemos atrevernos y para atrevernos debemos perder dos miedos. El primero, el miedo a fracasar, el que ya hablé. Y el segundo, más importante, el miedo a la burla, al bullying, a la crítica. Porque cuando empezamos a hacer cosas diferentes, ¿qué pasa? Nos empiezan a criticar, nos dicen, no vas para ningún lado haciendo las cosas así. Entonces, si nos dicen locos es porque vamos por buen camino. Si nos dicen locos es porque vamos por buen camino. Uno debe estar dispuesto a fracasar, ¿cuántas veces? Las veces que sea necesario, hasta que encontremos aquella solución que realmente es innovadora. Ahora, tenemos que ser conscientes de estar afrontando un problema real, porque a veces enfrentamos problemas imaginarios. Y cuando enfrentamos un problema imaginario, no estamos solucionándole nada a nadie. Y si yo hago algo creativo, pero que nadie me compra, no es innovador, es creativo, más no innovador. Entonces, los problemas son importantísimos. Tenemos que aprender a enamorarnos de esos problemas, a profundizar, a quedarnos tiempo con los problemas. Decía Albert Einstein, no soy más inteligente que el resto de las personas, solo soy capaz de quedarme más tiempo con los problemas. Y esa es la gran clave para empezar a innovar. Usted fundó Mentes a la Carta, que yo creo que es una buena oportunidad para la persona que nos está viendo. Digo, yo tengo una idea, quiero innovar, pero no sé cómo hacerlo. ¿En qué consiste? Mira, Mentes a la Carta fue una empresa que surgió a partir de nuestro método de innovación. Nosotros entendemos que la innovación, la gran clave para innovar en una organización es hacerlo de forma colaborativa. No hay nadie que innove de forma independiente, de forma exitosa. Para poder innovar y afrontar un problema que requiere innovación con éxito, tenemos que mezclar distintos puntos de vista sobre ese problema y trabajar en equipo. Y a veces, cuando traemos gente que no tiene nada que ver con nuestro sector, encuentran soluciones que a nosotros jamás se nos hubiesen imaginado. En Mentes a la Carta lo que hicimos fue eso, crear una red de expertos multidisciplinarios. Ya contamos con más de 5.000 en 33 países del mundo, con los que armamos equipos de consultoría para afrontar retos de innovación en distintas organizaciones. Y también esos 5.000 expertos son conferencistas. Nosotros somos una plataforma de conferencistas a nivel mundial. Eso que usted anota es bien importante porque en el tema de las multidisciplinas uno se vuelve a veces como egoísta y cerrado. Y digo, no, eso que usted me está diciendo, no, usted dedíquese a lo suyo, que esa idea está muy loca. Es importante tener en cuenta esos puntos de vista. Es fundamental, porque debemos trabajar en equipo con gente diferente, incluso a veces con gente que nos cae mal, porque la gente que es diferente a nosotros a veces nos cae mal. Sí. Y tenemos que sembrar una cultura de colaboración y de aceptación de la diferencia y la diversidad. En Colombia tenemos un tesoro y es que somos un país súper diverso. Claro. Eso hace más difícil que trabajemos juntos, pero cuando sembremos una cultura de colaboración vamos a ser imparables. Entonces tenemos que entender que en la diversidad está gran parte del éxito a la hora de innovar. Bueno, El secreto de la innovación. Este es el libro que nos está presentando Alejandro. ¿Ya está entonces por cuántas ediciones? Ya va por la 5ª edición. 5ª edición y éxito de ventas. Sí, acaba de salir publicado en España. La persona que se lleva este libro, ¿qué va a aprender exactamente acá? La persona que se lleva este libro va primero a cambiar su mente, a cambiar su forma de pensar. Para innovar tenemos que cambiar el pensamiento estratégico convencional y empezar a pensar de una forma totalmente distinta y evitar caer en los errores que más comúnmente caemos a la hora de innovar y tiramos la toalla. Va a entender cómo preparar a su empresa o a su emprendimiento para que sea una empresa o un emprendimiento más innovador y va a aprender un método realmente práctico que le va a permitir pasar del papel a la realidad, cosa que muy pocas veces ocurre. Nos queda mucho en la teoría, ¿no? Sí, nos quedamos mucho en la teoría y nuestro método está basado en historias reales, en experiencias nuestras de más de 15 años innovando con todo tipo de empresas, así que cualquiera, absolutamente cualquier persona, un independiente, un emprendedor, un gran empresario va a poder entenderlo y aplicarlo en su vida y en sus negocios. Pues ahí está, Alejandro Ambras, gracias por atendernos acá en Redman Noticias. El secreto de la innovación, la importancia de arriesgarnos, la importancia de ser diferentes, de no tener miedo y de escuchar
a todos para poder salir adelante. Alejandro, siempre bienvenido. Gracias, Jenner. Muy bien. 7 de la mañana, ya 6 minutos en esta primera emisión de Redman Noticias. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del dólar, que ayer presentó un aumento considerable en medio pues, de la tasa que ya estaba superando, la tasa representativa del mercado que se estaba superando en más de 110 pesos. La semana inició con un fuerte aumento del dólar que en Colombia al mediodía ya superaba los 3.930 pesos, más de 110 pesos por encima de la tasa representativa del mercado. Todo lo que había caído en los días recientes se volvió a recuperar en una sola jornada. Los análisis se comenzaron a conocer desde diferentes procedencias con un hecho que coinciden en general. Los temores de un bloqueo mayor en Beijing están asustando a los inversionistas, quienes manifiestan preocupación por el riesgo que se puede presentar en una desaceleración en la economía mundial. Eso terminará generando que los inversionistas internacionales buscarán refugio en una moneda fuerte y con mejores tasas de interés, en medio de una coyuntura caótica generada por la guerra en Ucrania. La prensa económica informa que China ya bloqueó áreas importantes en la capital, que en sus puertos hay barcos anclados y que se ordenó que se hicieran pruebas obligatorias de COVID en áreas específicas. Analistas de mercado informan que hay un gran número de acciones de China cayeron a su nivel más bajo en casi 2 años, mientras avanzan los planes para detener el brote de COVID, principalmente en Shanghái. A ese pronóstico se suma la decisión de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés para controlar la inflación que golpea a Estados Unidos y en general al mundo. Un posible aumento de las tasas de interés por parte de la economía americana. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio a entender que se hará lo necesario para frenar la inflación y desde Europa ya se habla también de endurecer la política monetaria. En otras palabras, se habla de aumentos en las tasas de interés. El precio del petróleo, que también venía en alza, vuelve a bajar y los analistas de ese mercado dicen que se debe a la mayor preocupación por los prolongados confinamientos por el COVID-19. El cierre de la economía china, que está teniendo efectos sobre el precio internacional del petróleo. El crudo Brent alcanzó a bajar a $105 el barril y el WTI a un poco más de $101. Siete de la mañana, 20 minutos. Volvemos. Más data. Feliz martes, Joana. Hola, ¿qué tal, Jenner? Como siempre, un saludo especial para usted y todos los televidentes que desde temprano se conectan aquí en Red Más. Vamos a hablar de ahorro infantil. ¿Se fortaleció, se debilitó durante esta pandemia? Pues fíjese, Jenner, que contrario a lo que uno se imaginaría, un reciente sondeo realizado por la reconocida cooperativa Fincomercio, pues reveló que efectivamente en el 2020, el primer año de la pandemia, el ahorro infantil cayó el 37%, pero también reveló que en los primeros 3 meses de este año 2022 se ha duplicado ese ahorro infantil si lo comparamos con el número de cuentas existentes en el mismo periodo del año 2019. Este estudio también revela que las madres son muy importantes en esa ardua tarea de educar en el ahorro. El 69% de las madres incentivan el ahorro de los niños y el 31% de los padres. Otra cosa interesante que reveló este estudio es que los sueños de los niños, Jenner, se parecen cada vez más a los de los adultos. Dígame, Joana, ¿para qué ahorran los niños? Muchos se preguntarán, ¿por qué incentivarles esta cultura del ahorro? ¿Cómo incentivarles que efectivamente lo hagan? Pues mire, seguramente Jenner, en su época o en la mía nosotros ahorrábamos para comprar dulces, helados, golosinas, ¿no? Pero en este sondeo se establece que hoy la razón número 1 por la cual los jóvenes encuestados están ahorrando es viajar. La segunda y tercera razón varía según el género. Para las niñas, la segunda razón es estudiar y la tercera, comprar juguetes. Y para los niños, la segunda es comprar juguetes y la tercera, invertir en el hogar, como por ejemplo ayudarle a sus padres a comprar un televisor nuevo. Algunas recomendaciones, Jenner, muy importantes para promover el ahorro infantil, que recordemos es fundamental para que más adelante tengamos una economía mucho más sana. Primero, mire, hay que hacer del ahorro algo entretenido, hacerlo jugando con actividades emocionantes. Segundo, establecer un propósito concreto. En el caso de los viajes que tanto les interesa, elijan el país, la ciudad, incluso pueden recortar una imagen de ese lugar al que quieren ir y ponerla en un lugar visible dentro de la casa. Tercero, pueden ayudarle a entender la magnitud del dinero, ¿cómo? Usando monedas, billetes, incluso de otros países, para explicarle la diferencia y cuántos de esos billetes se necesitan para lograr ese objetivo que se han propuesto. Y algo muy importante es hacerlo de manera constante y sobre todo, Jenner, con el ejemplo, que es la forma más fácil y más importante para
digamos, inculcarle algo que queremos a nuestros hijos. Muy importante, como le digo, hacer esto durante todo el año. Hoy estamos hablando puntualmente de esto porque abril es el mes del niño y porque el próximo sábado, 30 de abril, se va a celebrar precisamente en nuestro país el Día del Niño. Pero esto no debemos hacerlo solamente en el mes de abril, ni recordarlo solamente en el mes de abril, sino durante todo el año, todos los años. Muy bien, Joana. Y cuénteme, usted cuando ahorraba para sus golosinas, ¿en qué lo hacía? ¿Le tocó el marranito de barro? Pues fíjese que yo empecé con marranito de barro comprado en la carretera del Tolima, pero después tuve la fortuna de que mi mamá trabajaba en una cooperativa de ahorro, entonces tenía mi libreta. ¿Usted se acuerda que le tocaba a uno ir con la libretica? No existían las tarjetas débito ni nada, sino una libreta así grandota. El talonario, ahí está, la cultura del ahorro. Chao, Joana, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Jenner. Un feliz día para usted, para todos los televidentes. No olviden ingresar a www.dataifx.com si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en las finanzas y la economía. Chao. 7 de la mañana, 24 minutos. Hablando de ahorro, de personas que van haciendo capital y que hoy en día son los más ricos del mundo. La noticia está con el señor Elon Musk, que luego de varias semanas de especulaciones, pues se ha confirmado, ha comprado la red social Twitter por la bobadita de $44.000 millones. No traten de hacer la conversión en pesos porque es bien difícil. ¿Cuáles son las consecuencias de que una persona rica, con poder, pues adquiera una de las redes sociales más influyentes del mundo? Del espacio y los automóviles eléctricos a las redes sociales, así expande sus negocios el magnate sudafricano Elon Musk, con 50 años y una fortuna de $269.000 millones que lo posiciona como la persona más rica del mundo. Musk agrega a su lista de 7 empresas la red social Twitter. Un hecho que ocurre 4 años después de este tuit, donde el multimillonario ya comenzaba a hacerle ojitos a la compañía. Sin embargo, desde el pasado 4 de abril los acercamientos se hicieron oficiales cuando compró el 9,2% del valor de la empresa y posteriormente se adhirió a la junta directiva. Ahora, 3 semanas después, el fundador de Tesla y SpaceX se convierte en el único propietario de la plataforma tras llegar a un acuerdo por $43.000 millones. Su objetivo, asegura, es reforzar la libertad de expresión. La libertad de expresión es la base de cómo funciona la democracia y Twitter es la plaza digital donde se debaten temas vitales para el futuro de la humanidad. Por su lado, expertos señalan que aunque todavía hay mucha incertidumbre, este movimiento sí cambiaría las reglas del juego en esta red social. Aquí lo que está en juego, y a ningún hombre rico le gusta perder plata, es qué es lo que va a hacer para empezar a monetizar de una manera más eficiente esta red social. Todos esos anuncios que ha hecho de pequeños cambios en la plataforma no vislumbran cuáles son los cambios de fondo que va a hacer para empezar a monetizar y recuperar gran parte de esos $44.000 millones donde él ha empeñado parte de su fortuna. Habrá 2 puntos clave en los que Musk podría generar cambios rápidos en Twitter, positivos o negativos, no lo sabemos, pero sobre los que tendremos que estar muy atentos. La libertad de expresión. Por ejemplo, podrían reducirse o eliminarse las restricciones para publicar lo que sea, y la lucha contra el spam y los bots. A través de trinos, Musk ya ha expresado que tiene muchas ideas que podrían desbloquear el potencial de la plataforma. Su privatización y el cambio de algoritmos serían algunas de ellas, cambios que podrían no ser populares entre usuarios y anunciantes. El comentario de Mauricio. El día de ayer finalmente se cerró el que es uno de los negocios más importantes de los últimos tiempos. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, compró Twitter, la red social de Twitter que muchos de ustedes, muchos de nosotros utilizamos. Y es un negocio tremendamente cuantioso porque la compró en $44.000 millones, $44.000 millones. Pero no es solamente importante la dimensión económica, sino también la dimensión conceptual de lo que quiere hacer Elon Musk con la red. De hecho,
En términos económicos, Twitter está muy por detrás de lo que ha logrado en términos de expansión e ingreso redes como Instagram o TikTok. Y tiene, incluso teniendo ingresos de 5.000 millones de dólares al año, en el último año dio pérdidas por 200 millones de dólares. ¿Para qué le puede interesar a una persona comprar una red con esas características? Pues para transformarla, evidentemente. Y esa transformación Elon Musk ha prometido hacerla. Por una parte, desde el punto de vista económico, quizás dejando de tener publicidad y empezando a cobrar suscripciones a personas que estén interesadas en permanecer en la red, pero por otra parte quiere hacer de Twitter un espacio totalmente abierto para la libertad de expresión, sin ningún tipo de restricciones, eso sí, identificando a todos los miembros que participen de las discusiones de esa comunidad. Vamos a ver qué termina haciendo Elon Musk con esta red social, porque si algo ha demostrado ser él, tanto con Tesla como con SpaceX, empresas que tiene a su cargo, es un gran visionario. Vamos a ver si en este caso también se aplica. 7 de la mañana, 28 minutos, noticias en Bogotá con nuestro compañero Alexander Gómez. Alex, feliz martes para usted. Noticias con la policía, la fiscalía, que entregan, por supuesto, reportes sobre hechos de inseguridad en la capital, operativos contra estos delincuentes. Alex, adelante. Así es, Jenner, muy buenos días. Yo me encuentro en el sur de la ciudad, más exactamente en la localidad de Kennedy, donde hace pocos minutos tanto la Policía Metropolitana de Bogotá como la Fiscalía General de la Nación entregaron detalles sobre dos casos que han causado consternación en la capital de la República. El primero tiene que ver con el hallazgo en las últimas horas de un cuerpo envuelto en una bolsa plástica. Este hallazgo se produjo en la calle 13 con 17 en el centro de la capital de la República. Pues lo que dice la Fiscalía General de la Nación es que está investigando otros casos que han ocurrido en las últimas semanas en la capital de la República similares, por lo menos 5 casos en donde el modus operandi también ha sido el mismo, hallazgo de cadáveres en bolsas plásticas. Incluso la Fiscalía ha dicho que en uno de esos casos recientes, uno de los cadáveres tenía incluso hasta 160 puñaladas. Pues el caso de ayer en la calle 13 con carrera 17, el hallazgo se produjo gracias al llamado de la ciudadanía que alertó a las autoridades sobre el abandono de un cuerpo sospechoso. Pues cuando las autoridades llegaron al sitio, descubrieron que se trataba del cuerpo de un hombre. La policía y la fiscalía investigan estos hechos. Y por otra parte, Jenner, le cuento que nosotros estamos en el sector de Patio Bonito, en donde el pasado 2 de abril fue asesinado el joven Miller Steven Falla, el joven futbolista Miller Steven Falla. Pues recordemos que ayer la fiscalía imputó cargos a las 3 personas, a los 3 venezolanos que están señalados de haber participado en este crimen. Pues la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliezer Camacho, entregó detalles sobre la captura de estos 3 delincuentes de nacionalidad venezolana. 2 de ellos fueron capturados en el municipio de Huasca, Cundinamarca, mientras que uno fue capturado aquí en la capital de la República. Nosotros estaremos muy atentos a los desarrollos de estas informaciones, porque a partir de las 8 de la mañana, la alcaldesa Claudia López, junto al secretario de Seguridad Aníbal Fernández de Soto y el general de la policía Eliezer Camacho, estarán llevando a cabo un consejo de seguridad en la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde al final del mismo estarán entregando nuevas declaraciones. Estaremos muy atentos al desarrollo de estas informaciones. Noticias con Alexander Gómez para esta emisión de la mañana de Red Más Noticias. 7 de la mañana, 36 minutos. Queremos saludar a esta hora a nuestro compañero Víctor Solano, periodista, analista de temas digitales. La noticia, por supuesto, Elon Musk, multimillonario, ha comprado la red social de Twitter, $44.000 millones. Víctor, buenos días. Buenos días, Jenner. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por acompañarnos acá en Red Más Noticias. ¿Usted qué cree? ¿Por qué el señor Musk se ha interesado en comprar la red social de Twitter? Bueno, Jenner, si bien Twitter no es la plataforma que más usuarios tiene en el mundo y no es la más popular, porque ya
ha sido superada por redes como Instagram, por ejemplo, sí sigue siendo la red con mayor poder de influencia. Y esto significa que es el escenario donde se dan las opiniones, donde se comparte, donde los líderes de gobierno, por ejemplo, hacen anuncios. Creo que Elon Musk desde hace años quiere ser el hombre más influyente de los negocios y, por qué no decirlo, del mundo. Toda vez que tiene una compañía con la cual quiere hacer turismo espacial, como SpaceX, con la cual quiere revolucionar la industria de la movilidad, como lo es Tesla. Entonces creo que quiere ser el más influyente y tener el medio para lograrlo a plenitud. Y él ha dicho, por lo menos públicamente, que desea que se explote realmente todo su potencial para la libertad de expresión. ¿Qué implicaciones? Hablemos de varios aspectos, el tema económico, el tema político, el tema de libertad de expresión. ¿Tiene esta compra? Sí, por supuesto. Esto tiene unas implicaciones de nivel político toda vez que se cree que, por ejemplo, ya con el poder en manos de Elon Musk, alguien como Donald Trump volvería a esta plataforma, a generar opinión, a generar escándalo, como sabemos que le gusta a él y en parte también a Elon Musk, que se ha caracterizado por un uso muy polémico. Recordemos que Elon Musk llega a 84 millones de personas en su audiencia y sigue creciendo. Pero adicionalmente esto podría tener implicaciones en términos de relaciones con otras naciones, toda vez que aquí van a quedar algunos antecedentes alrededor de lo que son los regímenes dictatoriales en el mundo, qué va a pasar con la libertad de expresión, qué va a pasar con los regímenes, o mejor, con los partidos de oposición en todo el mundo. Entonces allí vienen varios interrogantes. Mire, Víctor, ayer cuando se daba a conocer la noticia, en estos mismos foros que se arman en Twitter, pues había muchas opiniones. Algunos acusan a Twitter de tener una tendencia política, llamémosla progresista, con tendencia hacia la izquierda. Y esos entonces dicen, estaban contentos porque dicen, por fin nos vamos como o a centrar o a derechizar un poco en la línea política de Twitter. ¿Usted cree lo mismo? A ver, sí, digamos que se le ha reconocido o se le ha identificado y asociado algunas posturas alrededor de una afinidad hacia la izquierda últimamente, como que posiciones que se ven más de ultraderecha suelen ser censuradas, mientras que posiciones de ultraizquierda o de radicalismo de izquierda no lo han sido. Entonces, pues allí hay la tendencia a creer que definitivamente esto va a tener unas implicaciones en ese orden, en el que eventualmente podría haber una mayor compensación o un mayor equilibrio de filosofías y de ideologías políticas. Víctor, ahora ya en el funcionamiento de nuestro día a día con esta red social, muchos dicen, ¿qué va a cambiar exactamente? Por ejemplo, se ha hablado, se acaban los bots, que estemos seguros, y eso lo dijo el propio Musk, que quien esté detrás de un tweet sea un humano. Sí, correcto. Esta es una de las cosas que a mí me emocionan, la posibilidad de que se le pongan cortapisas a los llamados bots, que son software con el cual se pueden programar el envío de tweets masivos, por ejemplo, y crear de esta manera una tendencia muy rápidamente. Y eso, por supuesto, genera alteraciones a la percepción que tenemos sobre la opinión pública en estas plataformas, porque si todo es generado a través de un comando por una sola persona, siguiendo un objetivo proselitista, pues obviamente esto altera la opinión pública. Que se le ponga freno a los bots me parece sensacional. Hay otra implicación en el tema cotidiano que en cambio sí me preocupa un poco, y es lo de poner eventualmente un botón para editar los tweets que ya se han publicado. Hoy en día los usuarios tienen dos opciones, o lo dejan o lo borran, el que han generado, pero no editarlo.
El riesgo al poder editarlo, en mi humilde opinión, es que se puede alterar también la trazabilidad, que lo que alguien dijo en un momento después no lo sostenga porque lo ha editado o lo tergiverse. Entonces esa podría ser otra implicación que podría venir ahora con los cambios de Musk. Claro, ese tema de editar es importantísimo. Otros están sugiriendo, mire, que no se puedan eliminar ni siquiera los tweets, sino que lo dicho está y se puede hacer esa importante trazabilidad. ¿Qué otra cosa le cambiaría a usted a Twitter hoy? No, yo más que cambiarle, lo que creo es que se van a poder incorporar otras tecnologías en las narrativas. Probablemente van a tomar más fuerza los Twitter Space, que son como salas de conversación que se pueden abrir. Creo que van a incorporarse con mayor facilidad herramientas de podcast, herramientas de video para la transmisión. Seguramente se va a trabajar desde la ingeniería para que se requiera menos ancho de banda y por ende más personas puedan hacer este tipo de usos. Sí. Y obviamente van a aprovechar muy bien las redes 5G. Ahora, Víctor, finalmente agradeciéndole su tiempo acá en Red Más Noticias. La suma es alta, son 44.000 millones de dólares. Es un hombre multimillonario, es un hombre que, como usted decía iniciando esta entrevista, pues está interesado en el tema también político. ¿Usted cree que en el fondo Elon Musk tiene algún tipo de aspiración política? Se ha hablado inclusive de ser presidente de los Estados Unidos. No me sorprendería que en un par de años o un poco más Elon Musk pueda estar haciendo ese tipo de anuncio, de mostrar su vocación, probablemente por lo menos su aspiración para llegar a la Casa Blanca. Y si no, para apoyar desde tras bambalinas a quien él quiera. Pero por su perfil psicológico yo pensaría que es alguien que quiere estar frente a la cámara y frente al poder en la sala oval. Pues ahí está, pues este señor es el nuevo dueño de Twitter. Víctor Solano, gracias por atendernos en Red Más Noticias, siempre bienvenido. A usted, Jenner, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Muy bien, es 7 de la mañana, 44 minutos. Vamos con más informaciones, noticias en el mundo y tiene que ver con el crecimiento económico en China, que se ha visto afectado en lo que tiene que ver con este primer trimestre del 2022. Esto debido a los rebrotes, casos de contagio por COVID-19. Los reportes económicos que se conocen de China comienzan a variar tras un buen dato del primer trimestre. Y esa situación tiene que ver con los duros cierres que ha impuesto Pekín para enfrentar el rebrote del COVID-19 y la propagación de la variante Omicron. Esto sucede cuando parecía que los cuellos de botella tras la pandemia comenzaban a aliviarse y de nuevo los barcos se vuelven a atascar en el puerto de Shanghái. Los inversionistas a mirar hacia otros lados. De acuerdo con un análisis que hace público este lunes el Bank of America, las nuevas proyecciones indican que China podría crecer este año 4,2%, cuando en su anterior reporte hablaba de un 4,8%. Hace una semana, la Oficina Nacional de Estadística de China informó que la economía creció 4,8% en el primer trimestre y el dato sorprendió, aunque los analistas dijeron que la incertidumbre no se había alejado frente al futuro, ya que podrían venir consecuencias por la política de cero COVID. El cambio que hace el banco en sus proyecciones tiene en cuenta que con el cierre de China, los pedidos que hace se reducen y que las ventas al por menor también han bajado en 3,5% con relación al año anterior, mientras que el desempleo sube a 5,8%. Los analistas esperan que los confinamientos y restricciones permanezcan hasta mediados del mes de mayo y están a la expectativa de que las autoridades discutan la efectividad de la estrategia de cero COVID en el próximo Congreso del Partido Comunista en China, que se celebrará en otoño. Ya antes, algunos análisis de prensa especializada indicaron que la segunda mayor economía del mundo había comenzado a perder fuerza desde el segundo semestre de 2021 por el declive inmobiliario y el auge del COVID, que se revivió desde entonces, lo que llevó a los confinamientos que ahora alarman a los inversionistas. Y aunque el gobierno chino ha querido bajarle la intensidad a lo que se dice, hay reportes de que las 45 ciudades que pesan el 40% del PIB en China experimentan cierres totales, y no está claro cómo será el resto del año. Maluma
Maluma es noticia porque se está preparando y de qué manera para su concierto de este sábado 30 de abril en Medellín. Bueno, pues ahora resulta que el Museo Madame Tussauds de Orlando dijo, ok, ustedes necesitan en Colombia para esta promoción la figura de cera de Maluma, se las llevamos directamente. Pues esto hace parte de la expectativa. Esa figura de cera está en el Museo de Arte Moderno de Medellín. La espectacular marca de Maluma sin duda hace parte de toda esta programación especial que el Paisa quiere regalarle a sus seguidores, y así entonces se da inicio a una celebración, por supuesto, de lo grande, a lo grande, por todo lo alto, de Medallo para el mundo. Medallo en el mapa, así se llama este tour que llega el próximo 30 de abril al estadio Atanasio Girardot. Resulta que podemos conocer muchos más detalles de esta figura, de ese parecido que sorprende tanto a Maluma, bueno, como todas las figuras de cera del Madame Tussauds, que ahora a nivel internacional tiene tanto reconocimiento, ha llegado a Medellín, marcando así la primera presentación de una figura de cera en Colombia y Sudamérica en la historia de este prestigioso museo. Esto como antesala al gran concierto. Maluma entonces también hace parte de esa revelación de esa figura para dar inicio a una semana que sin duda él ha dicho va a ser histórica y absolutamente especial para el país. Y después de tantas largas y por supuesto tantos comentarios, particularmente en redes sociales, finalizó por fin ese juicio de Johnny Depp y Amber Heard, donde justamente el actor la acusa a ella por difamación. El actor estadounidense se mostró casi que irritado este lunes cuando concluyó su interrogatorio en el juicio por difamación por $50 millones, donde ella ya en años anteriores había alegado violencia doméstica. En ese octavo día de audiencia del proceso, que se desarrolla en un tribunal en Fairfax, cerca de Washington, D.C., se reprodujeron grabaciones de acaloradas discusiones entre la pareja. Algunas ofensivas, muchas de ellas ofensivas. El actor de 58 años se escuchó ofender a Heard, por ejemplo, en una de esas grabaciones. En otra cinta de audio, Heard, de 36 años, tuvo el papel protagónico para acusarlo de golpearla y de lanzarle un swing. Depp ha negado haber abusado físicamente de Heard y de cualquier mujer, afirmando que era ella quien frecuentemente era violenta. Ahora lo que se está conociendo son declaraciones respecto a lo que Amber Heard quería dar a entender utilizando un atuendo masculino en este juicio, y también de algunos actores que se han solidarizado con Johnny Depp. Al cierre. 7 de la mañana, 56 minutos. Al cierre, los resultados de la reunión en Moscú entre las autoridades rusas. Hizo presencia Sergei Lavrov, canciller ruso, y también el secretario general de la ONU. Estamos hablando de Antonio Guterres. Luego de la reunión han hecho rueda de prensa, han dado declaraciones. ¿Qué dijo Sergei Lavrov? Estamos dispuestos a negociar para poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, advierte el señor Lavrov que existe un peligro real de iniciar una tercera guerra mundial, que la OTAN, al suministrar armas a Ucrania, esencialmente está entrando en una guerra de poder con Rusia. Y vuelve a repetir que la guerra nuclear es inaceptable. Esa es la posición de principios que ha expresado desde Moscú. Afirma también Lavrov que Occidente ha tratado de utilizar a Ucrania como escenario para poder disuadir a Rusia. Ahí están las imágenes de las declaraciones de cada uno de ellos, para disuadir a Rusia en los últimos años. Y advirtió que las negociaciones podrían llegar a correr peligro. Es improbable que estas conversaciones tengan resultados si la parte de Ucrania se mantiene en su línea. Y subrayó Sergei Lavrov que Moscú entregó a Kiev sus propuestas por escrito hace 10 días. Pero lo importante aquí, están dispuestos a negociar para poder poner fin a esta guerra, dijo Sergei Lavrov, canciller de Rusia. 7 de la mañana, 57 minutos. Mientras tanto, ¿qué dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU? Dijo que vino a Moscú como un mensaje de paz, que el objetivo es poder tener una agenda estricta para poder poner fin a la guerra en Ucrania, salvar vidas, reducir el sufrimiento. Estoy convencido de que cuanto antes acabemos con esta guerra es mejor. Se debe llegar a una tregua
lo antes posible y ha pedido a Antonio Guterres un grupo de contacto en el que participen Ucrania, Rusia y la ONU para poder establecer corredores humanitarios y poder lograr la evacuación de miles de civiles de este Estamos territorio. extremadamente interesados en encontrar formas para crear las condiciones. Son los resultados para de la reunión que se dio muy temprano, hora de la tarde en Moscú, entre las autoridades de Rusia y también el secretario de la ONU, Antonio Guterres. Es una reunión extraordinaria con más de 40 países representados aquí, hoy y nosotros. Estamos aquí para ayudar a Ucrania a ganar la lucha contra la injusta invasión de Rusia y para construir las defensas de Ucrania para los desafíos del mañana. 7 de la mañana, 59 minutos. Ustedes escuchaban las declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos. Estamos hablando de Lloyd Austin, que ante estos ataques, ante estos desmanes, no ha dudado en clarificarlos de crímenes de guerra por parte de Rusia en Ucrania. Día 62 de esta guerra. Estaremos muy pendientes del desarrollo de estas informaciones luego de esta importante reunión que se tuvo para poder poner fin a esta guerra en Ucrania, aunque los analistas han dicho una y otra vez que lo ven difícil, que ojalá la visita de Antonio Guterres al menos haya logrado esos corredores humanitarios en distintas ciudades y sobre todo la grave situación que se está viviendo en Mariupol, donde continúa la evacuación de más de 100.000 civiles que están sufriendo esta guerra. Muy bien, 8 en punto de la mañana, hasta aquí esta primera emisión de Redman Noticias. Ya lo saben, nos reencontramos en nuestra emisión del mediodía. Feliz martes para todos.